Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día en el Señor a todos y cada uno de los que nos escuchan en esta mañana. El mensaje del día de hoy, por lo de las fechas en que estamos concluyendo el año y la esperanza de un nuevo año por venir, el tema lo hemos titulado Morando bajo la sombra del Omnipotente. Y esto basado en el libro de los Salmos, en el número 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son días de reflexión, días en los cuales algunos dicen, si hago un examen a mi conciencia, se van a reprobar. De tal manera que delante de Dios, hablando espiritualmente, meditan y reflexionan lo que hicieron o dejaron de hacer, que fue en sus vidas en el diario vivir en este año por concluir. Lo que hicieron respecto a faltas y errores, por lo que dejaron de hacer lo bueno, lo agradable. De tal manera que eso trae como consecuencia una serie de cuestiones como desalientos, miedos, temores, por causa de las decisiones que se deben de tomar o que se tomaron y no se cumplieron. Algunos a ellos le llaman balance, a otros un examen. Y aquí es a donde son aprobados o reprobados. Y encontramos palabras de Dios cuando dice que procuremos hallarnos aprobados, así dice la Escritura. Luego entonces en esa circunstancia de ese balance, a donde esa caja de recuerdos que es la mente, se sacan una serie de situaciones que se vivieron a lo largo de este año. Y ahí es a donde hay que entender qué es lo que pasó. Y dicen los cristianos, es que no hice lo que tenía que hacer. Otros dicen, Dios no me respondió, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas cuestiones que debemos reflexionar si estamos bajo la sombra de ese Omnipotente, si habitamos bajo la sombra de ese Dios omnipotente. Pero la Escritura ahí nos dice muy claro, el que habita o el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Hay quien de pronto puede pensar aún hasta de la muerte del ser que se adelantó y no tienen esperanza. Pero por ejemplo encontramos nosotros pasajes como el de Juan 14 cuando dice, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Aquellos que se nos adelantaron en este año, estoy hablando de lo que hay en la mente, el corazón,
Hay desalientos y desánimos y se olvidan de que si moró, si creyó en el Señor, está en esas moradas o en esa habitación, está bajo la sombra eterna de ese Dios que nos ama y que por eso vino Jesús a entregarse por nosotros. Luego entonces por eso este tema, habitando bajo el abrigo, la sombra del Omnipotente. No sé, Pablo, está entre nosotros nuestro hermano Juan Pablo, pastor, ¿qué nos quieras comentar respecto a esto? Dios los bendiga a todos en este hermoso día. Sí, como lo refieres y lo dices muy bien, estamos en los días para concluir un año más, un ciclo más de nuestra vida. Y siempre nos encontramos en la disyuntiva, ¿verdad?, de lo que vivimos en este año y de lo que esperamos, o sea, un nuevo ciclo y tenemos propósitos y cosas nuevas. Pero lo hermoso y lo más maravilloso es ver la fidelidad y su bondad de Dios que ha sido permanente con nosotros. Por eso la Escritura nos exhorta y nos dice que demos gracias a Dios en todo. ¿Y cómo no darle gracias a Dios si a lo largo de este año hemos visto su cobertura, estando, como dices, morando bajo la sombra del Altísimo, como lo dice la palabra, y estando bajo la protección de nuestro Dios? La gratitud es una de las cosas más importantes que debemos de tener en nuestra vida. Nos haya acontecido lo que nos haya acontecido. En momentos quizás hemos llorado, nos hemos reído, nos hemos angustiado o a lo mejor hemos tenido momentos de paz, o a lo mejor, como lo mencionas, alguien tuvo alguna pérdida en este año. Pero son bendiciones, porque dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y tenemos paz y tenemos tranquilidad porque Dios ha estado con nosotros. Dios ha cuidado nuestras vidas y nos ha fortalecido y nos ha bendecido. Por eso me agrada mucho, mira, en cuanto a la gratitud, como el profeta Isaías en el capítulo 12. El capítulo 12 es un capítulo solamente de 6 versículos, pero este capítulo está titulado Cántico de Acción de Gracias. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un cántico de acción de gracias por todos los favores que hemos recibido? Y mira, lo voy a leer completo y yo creo que no vamos a tener necesidad nosotros de estar exponiendo y disertando, sino simplemente como un canto de gratitud que le demos a Dios. Dice Isaías 12, dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y dice el versículo 2, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dice el 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Y concluye diciendo el profeta, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Puedes decirle a Dios, amén. Me regocijo porque tú estás en medio de nosotros. Has estado y seguirás estando en medio de nosotros. Adelante, Naum. Sí, como lo dice bien Isaías, hay un canto de gratitud que inclusive David, cuando el Salmo 103 lo menciona también, y habla en tiempo pasado de algunas cuestiones, ¿no? Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides. Exacto. Pero las más de las veces en las personas, cuando somos en estos días, que si no les contestó Dios, se amargan. Y si que no fue la voluntad de Dios, etcétera. Son en muchas ocasiones esto como trae queja. Y de tal manera que cuando se ve hacia adelante se olvidan de estos pasajes como el que se lee de Isaías. Y de tal manera que entonces se pierde ese concepto que debemos de tener de que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando dice Omnipotente, todopoderoso en todas las áreas. Y lo hemos dicho, Dios todo lo puede. Hay una cuestión que Dios no puede hacer. Y de pronto dicen, ¿cuál? ¿Cómo? Sí, Dios no puede mentir. Y si lo dijo, lo va a hacer.
Dios no puede engañar, y si lo dijo es verdad. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene al Padre, o por medio de él vamos al Padre para recibir todas esas bendiciones. Es impresionante lo que hay un pasaje que comentábamos y que te decía de lo del Gadareno. Su habitación, su morada del Gadareno eran los sepulcros. Estaba en los sepulcros, pero un día su interior ve y claro, el demonio actúa, etcétera. Pero dice la Escritura que el Señor lo liberó, lo sacó de esa habitación, de esa morada, de esa adversidad de su vida, plena en todas las áreas. Y dice la Escritura que fue liberado. De esa manera es el amor de Dios por nosotros, y lo fue este año y lo va a seguir siendo. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Estamos de regreso. Es como te decimos, como te compartimos, amado amigo, hermano, qué hermoso es tener gratitud en nuestro corazón. Pero si alguno en esta hora, en este día, tiene un sentido de tristeza, de dolor, tiene alguna situación que no le deja en paz, sería la pregunta: ¿qué es lo que no te deja en paz? ¿Por qué no puedes estar en paz? Las cosas que vienen de Dios siempre van a traer paz. Así sean cosas que nos duelan a nosotros, pero en el fondo nos dejan una tranquilidad porque sabemos que es Dios el que ha estado obrando en nuestras vidas. Hemos pasado circunstancias difíciles todos en este año. Hemos atravesado adversidades, hemos atravesado obstáculos, pero nunca hemos estado solos, porque bien dice la Escritura: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bien dice la Escritura: en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará, dice mi alma. ¿Por qué no te has sentido confortado? ¿Por qué tu alma se siente en angustia? Quizás es porque necesitas acercarte más a Dios, necesitas confiar más en Dios, necesitas poner tu vida en Dios. Quizás tu vida no está puesta en Dios, quizás tu vida está puesta en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tus habilidades. La Biblia nos muestra personas que en todo momento fueron agradecidas y tuvieron situaciones difíciles. Daniel es uno de los que en la Escritura vemos cómo Dios le dio sabiduría ante los problemas y adversidades que tenía. En el capítulo 2, en el versículo 33, se le da gracias y le dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea, en todo momento nosotros podemos tener la ayuda de Dios, pero a veces no recurrimos a esa ayuda de Dios. Y es necesario, amado amigo, amado hermano en Cristo, que en todo momento tengas esa plena confianza en Él y deposites toda tu esperanza en Él. Y estamos convencidos, porque lo ha hecho con todos nosotros, de que no te va a abandonar. La Escritura lo dice muy claramente, que nos acercamos al trono de la gracia donde hallamos el oportuno socorro. Siempre ese oportuno socorro va a venir a tu vida. No lo olvides, el Señor te ama, el Señor quiere prosperarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere darte paz, quiere abundar en ti, y para que tú abundes, como dice la palabra, para toda buena obra. ¿No? Sí, como lo comentas,
La acción de gracias debe de ser en todo lo que, aún lo que se padeció, entre comillas, que no fue agradable, pero motivos y razones tuvo Dios para que esto sucediera. Pero la cuestión al morar, al vivir, al esperar en Él y salir de ese lugar, como decíamos, de los sepulcros, y ir a la vida y caminar en esa vida. El problema es que a los malos, según la Escritura, dice el Salmo 107:10, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y hierros, o sea, en necesidades y aflicciones. Dice, fueron rebeldes a las palabras de Dios. Y entonces cuando no obedecemos, aun cuando decimos creer, se puede caer en ese concepto de tiniebla, tipo y figura de necesidad, pero el Señor por eso vino, se presentó a aquel hombre y lo liberó. De esa manera Dios nos puede liberar si entramos en esto. La Biblia nos enseña de un hombre, por ejemplo, Job, temeroso de Dios, apartado de mal, íntegro, recto, como él ninguno, pero él estaba bajo la sombra de ese omnipotente. Cuando vienen los hijos, según la Escritura, viene entre ellos Satanás, y capítulo 1 lo menciona, y el Señor le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo Job como él, etcétera. Habla bien de Job, pero aquel Satanás, el enemigo, el que quiere también atacarnos cada día a nosotros como creyentes, le dice, ¿no le has guardado a él y a toda su casa y todo lo que tiene? Y luego dice, el trabajo de las manos bendices, por eso sus bienes aumentan. Vemos que Dios estaba guardando bajo su sombra a ese varón. La Biblia nos enseña que todo aquel que se acerca a Dios y le cree, va a ser guardado, protegido y va a habitar bajo esa sombra. Y si en esta hora alguien de los que nos escucha no tiene esa certeza de ser guardado por el Señor o estar bajo la sombra de ese omnipotente, le voy a invitar a que haga esta pequeña oración. Y pueden repetirla conmigo, decirle, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Mirándote a ti, en fe, me tomo de las manos en fe y le digo a Satanás que se largue de mi vida, lo echo fuera de mí y de mi familia. Y gracias, Señor Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida, y entonces tengo esa bendición de salvación. En Cristo, amén. Si nos damos cuenta, Juan Pablo, nos damos esa grande alegría al corazón de que podemos confiar y andar bajo la sombra de ese omnipotente. Jesús lo dijo, lo decías en el libro de Isaías, lo profetiza y dice, porque en medio de ti estoy, dice el Señor. En otros dice, en medio de ti está el Santo de Israel. Y muchos pasajes que nos hablan de esto, donde 2 o 3 se congregan, dice Jesús, ahí en medio estoy. Y por allá en Mateo nos enseña y nos dice 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Estar bajo esa sombra es glorioso. Estar bajo esa morada es glorioso. Estar bajo esa protección es glorioso. Así es. Como lo dices, o sea, la Escritura lo dice, no le ha acercado a él y a su casa. Tenemos la protección de Dios. El futuro es bueno para la iglesia, para sus hijos, para todo aquel que le ama y teme a su nombre. Los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles, dice, y eso es eternamente mientras Dios nos dé vida. Por eso el salmista clamaba y decía en el Salmo 121, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero más adelante dice la promesa, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y dice, Jehová te guardará, primeramente dice, de todo mal. En segundo lugar, guardará tu alma. En tercer lugar, dice, guardará tu salida y tu entrada. Y esto lo hace, dice, desde ahora y para siempre. El Señor tiene esas promesas de estarnos guardando, de estarnos protegiendo, de estar bajo su cobijo, bajo su abrigo. Por eso también decía en el Salmo 17:8, guárdame, dice, como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Es necesario que nosotros seamos los que nos acerquemos y anhelemos y deseemos que Dios nos cuide, nos proteja, que Dios esté al amparo de cada uno de nosotros. Es hermoso, amado amigo, amado hermano, que siempre te agarres y busques a Dios y te aferres a esa esperanza y a esa fe que Él nos ha prometido
que no nos fallaría. La Escritura nos dice que Él es la piedra angular que desecharon los edificadores, mas ha venido a ser la pieza principal o la piedra principal del ángulo, es decir, la fortaleza donde estamos nosotros puestos. Así es, como se comenta, el Salmo número 27, por allá lo dice David, cuando dice: tú me esconderás en tu tabernáculo en el día del mal, y en lo reservado de tu morada o sea, estar bajo esa sombra me harás habitar, y sobre una roca me pondrás en alto. Esa roca es Jesús, la que desecharon los edificadores, pero que vino a ser cabeza del ángulo. Cree en el Señor y espera lo mejor en el Señor, puesto de pie por el Señor, haciéndote mucho más que vencedor. Una oración final. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que tú nos bendices no solamente a nosotros, sino a toda la familia de la fe en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de las familias de quienes nos escuchan son bendecidos. Bendice a nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo, judicial. Bendiciones sea en el nombre de Cristo Jesús, y lo mejor en ti, Señor Jesús, está por venir. Gracias en Cristo, en comunión con Dios Padre, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendiciones. Bendiciones a todos.